Bueno, Pablo y yo montamos Avanlex hace 4 años ya. Somos un despacho que intentamos salirnos un poco de lo habitual, prestando asesoramiento en materias que nos gustan. Por un lado, la parte técnica, entonces las conocemos por detrás y entendemos que eso crea un valor añadido, ¿no? Que son pues, todo derecho de Internet, derecho de videojuegos, de software, de propiedad intelectual, pero es lo que ha dicho Wilhelm, ¿no? Y bueno, la ponencia de hoy iba muy cerrada a tema de derechos, de protección de talento, protección de ideas, protección de distintivos, ¿no? En general, pero como veo que hay muchos estáis empezando un negocio y que os interesa conocer quizá otras partes, ¿no? De que afecten a esos negocios, pues igualmente encantados de si queréis abrir el tema y si alguien tiene una duda concreta o alguna duda sobre la idea que tiene o lo que tiene pensado en cuanto a e-commerce, en cuanto a bueno, distribución de contenidos, lo que sea, pues igualmente estamos abiertos a que preguntéis cualquier cosa. Nos gustaría que nos interrumpieseis un montón, que participarais, que no os quedéis con ninguna duda, ¿no? Que salgáis con todas las dudas resueltas. Si hay alguna duda un poco más que haya que profundizar, pues si os parece la dejamos para más tarde, para el networking, para seguir un poco el curso de la clase, pero si de lo que vamos hablando van surgiendo cosas, pues perfecto. Pablo nos va a tener que abandonar en mitad de la clase, pero tenemos otro compromiso que se encarga de cubrir él. Pero bueno. Pues sí, no, pues continúo. ¿Qué tal? Muy buenas. A ti te he visto que te has puesto al fondo, yo no sé si es porque querías hablar o algo, pero con tus compañeros, pero te agradezco que te hayas puesto delante y a tus compañeros de al lado también, gracias. Y gracias también por venir otra vez, Ignacio, la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Ignacio ha dicho que... Wilhelm ha dicho que hacemos las cosas divertidas. Bueno, yo no os prometo que os vayáis a reír, ni mucho menos hablando de derecho, pero sí que creo que podemos salir de aquí con muchas ideas, con un conocimiento muy práctico y sobre todo hacer esto lo más entretenido posible. Y la forma de hacerlo entretenido es olvidar de las típicas clases de derecho de artículo 1, artículo 2, ley y tal, y centrarnos simplemente en ver cuáles son los problemas o las dudas que tenéis cada uno de vosotros e ir solucionándolas poco a poco, de una en una o de todas en todas, como si fuese un taller de verdad, ¿vale? Porque esto, más que una ponencia, es eso, es un taller para hacer cosas. Bien, yo venía a la charla esta pensando, ¿cómo les explico cómo se protege el talento? Porque el talento, ¿qué es? ¿Qué es talento? ¿Qué diríais que es talento? Y por supuesto podéis hablar, no os vamos a pasar el micrófono, así que, porque a no ser que queráis decir algo muy enrevesado, muy largo, porque bueno, sería un lío, pero si hacéis intervenciones muy cortas, muy breves, yo después las repito y así nos pueden ver también en streaming. Y por supuesto, si tenéis dudas, es ahora el momento. Yo me voy a las 6, así que si queréis que las responda yo antes de las 6, y si no, Joaquín, a partir de ese momento, ¿vale? Entonces, ¿qué consideráis que es el talento? ¿Qué diríais que es? Porque me parece, ¿tu nombre es...? Rubén, tú has dicho que has creado algo que es innovador y que estáis intentando patentarlo, ¿verdad? Sí. ¿Tú te consideras una persona con talento o te consideras un genio? No me considero ninguna de las dos cosas. No sé, un genio de luego que no soy, eso lo prueba el tiempo, ¿no? Y el conseguir los objetivos. Puedo ser un visionario o puedo ser un idiota, depende de lo que consiga al final. Sí, a veces los que parecen más, me vas a perdonar la expresión, pero los que parecen más idiotas son los que van en contra de la corriente y los que hacen cosas totalmente innovadoras que nadie se espera. Eso en mi trabajo no lo comparten, ya te lo digo yo. Bueno, a veces... Si me permites un consejo, a un inversor no le digas nunca, tengo una idea que no he visto en ningún lado, porque no le suele gustar, porque no suele ser verdad, porque siempre alguien... o ha hecho algo parecido o está pensando algo lo mismo que tú, en otro país lo están haciendo, pero una palabra que no le gusta en absoluto a ningún inversor de los que conocemos es tengo una idea que no la hay en ningún lado, que no existe. Entonces, te voy a apuntar. Mejor sí. Esa frase evítala. Sí, a un inversor lo que hay que decirle es, bueno, no hay que decirle quiero dinero, sino conmigo vas a ganar dinero. Eso es lo que quiere escuchar un inversor. Un inversor lo que quiere es verte con muchas ganas de crear, pero con capacidad de crear, con capacidad de hacer cosas totalmente innovadoras. Y yo sí que creo que eres un genio porque los genios son los que crean cosas y los que tienen talento son los que lo hacen mejor que otros. Entonces, si creas algo y lo haces tan bien que eres el mejor incluso de todos los que lo hayan podido
o los que lo puedan crear, entonces, además de genio, tienes talento. Y, bueno, empezando por ahí, tú dices que has creado algo y que lo estás intentando patentar, ¿verdad? Sí, en realidad no está creado, está en proceso de creación. Hay que contratar ingenieros, bueno, habrá que contratar, no contrataremos, haremos una partición porque un sueldo de 75.000 euros al año, pues sí, unos cuantos sueldos así. Habrá que partirlo. Es un método de control de ordenadores con las manos y gestualizando se pueden hacer cosas. Hay mucho sobre el tema hecho, vamos a ver qué tal se nota con la radiofrecuencia. Claro, pues perfecto. Me sirve perfecto como ejemplo. Lo que está haciendo nuestro compañero es intentar proteger por medio de una patente una invención que da una solución a un problema técnico. Eso se protege con patente, que lo que significa es que se paga al Estado para que durante un tiempo determinado te permita explotarlo en exclusiva dentro del territorio nacional. Eso es, una vez el periodo expira, entonces tú ya dejas de tener derechos en exclusiva sobre esa invención y cualquier persona va a poder desarrollarlo. Lo bueno que tiene la patente es que nadie más va a poder desarrollar o comercializar con esa parte, con esa invención técnica que has desarrollado. Lo malo que tiene es que lo tienes que hacer público, sí o sí, y cualquier persona en España lo va a ver, no lo va a poder utilizar, lo va a ver, pero cualquier persona en otros países del mundo lo va a ver y lo va a poder explotar. Pero para eso tenemos la PCT, ¿verdad? Y el extender las patentes a otros países. Igual sale un dineral, ya os lo digo yo. Sí, efectivamente. Eso sucede algo parecido con las marcas. ¿Vosotros quién se ocupaba de branding? Eras tú, Luis, ¿verdad? Bien, Luis se ocupa de branding. Branding tiene mucho que ver con marcas, logotipos, eslóganes, todo lo que tenga que ver con marcas. Lo que se hace es registrarlo como marcas, es decir, te vas a la Oficina Española de Patentes y Marcas, página web www.oepm.es y pagas al Estado que quieras, en este caso al Estado español, para que te proteja una determinada palabra o una determinada frase durante un tiempo determinado, que vienen a ser 10 años, en este caso renovables, a cambio de un dinero. Le estás pagando al Estado para que sea como si fuese tu defensor. En caso de que alguien quiera explotar tu marca sin tu consentimiento, tú puedes decir, oye, yo tengo un título que me ha dado el Estado a cambio de dinero para poder explotarlo en exclusiva. ¿Vale? Estos derechos, como hemos visto, el derecho para proteger invenciones, cosas técnicas o que ofrecen una solución a un problema técnico, y marcas tienen un periodo de plazo muy limitado y además solamente se consiguen pagando. Cosa diferente a los que crean páginas web, a los que crean vídeos, a los que crean, por ejemplo, imágenes o fotografías, que tienen otro tipo de protección que no requiere ningún tipo de registro ni de pago. ¿Quién de aquí de vosotros desarrolla páginas web, es creativo, aparte de la gente que está haciendo vídeo? Vosotros también. Aquí en Utópicos la mayoría de la gente se dedica a esto, ¿no? De una manera u otra, ¿no? Absolutamente todo. Sí, dice Wilhelm que desarrollan eso, imágenes, vídeo, absolutamente todo lo que sea creativo. Bien, pues vosotros que desarrolláis imágenes, vídeos, etcétera, lo que estáis haciendo es, en el mismo instante en que creáis una imagen, hacéis una foto, pintáis un dibujo, si esa creación es original, y la habéis hecho vosotros y la habéis expresado, desde ese mismo instante ya estáis protegidos por todo el elenco de derechos de propiedad intelectual, sin necesidad de registro, sin necesidad de pago, sin necesidad de absolutamente nada. Y el registro no es nacional, como pasa en las invenciones o las marcas, es internacional, es en todo el mundo, en todos los países, durante un plazo muy, muy extenso. No se reduce a los 10 años de la marca, sino que es durante toda la vida del autor, normalmente, más 70 años desde el fallecimiento del autor, por regla general. Hay excepciones, pero esa es la protección que se le da. Dime. ¿Cómo se sabe? Sí, a ver, nos pregunta el compañero que cómo se sabe que él es el autor de una fotografía, por ejemplo. A la hora de demostrarlo en un juicio o lo que sea. Ese es el mayor problema. Decía el otro día en la charla a la que asistió nuestro compañero Ignacio que en realidad el derecho es teoría y está muy bien basarse en él y creer que tienes los derechos y que nadie más te los puede explotar, excepto tú y demás. Pero ¿qué pasa si tienes problemas? Necesitas pruebas. Y los registros de propiedad intelectual sirven como prueba. Después Joaquín nos hará como un viaje a través de todos los sistemas de protección que hay, pero
por solucionarte la duda ahora mismo, te diré que básicamente hay 3 que son muy importantes, muy básicos y muy fáciles de utilizar. El primero es el registro territorial de la propiedad intelectual, que es un registro que tiene, el titular es el Estado español en este caso. Entonces tú puedes ir ahí, solicitar un par de formularios, un par de impresos, los rellenas, pagas unas tasas y ya estás protegido, bueno, ya tienes la obra registrada para siempre, de por vida. Al final, en resumen, se trata de que un tercero de fe o deje constancia de que tú eras el autor de esa obra en ese momento concreto. Vale. Ya sea el registro o cualquiera de las otras formas que luego... Un notario, por ejemplo. Haremos. Puedes ir a un notario... Dime, perdona. Me imagino que sucederá lo mismo con el registro de marca a nivel europeo, o sea, en la Agencia de Marcas y Timbres de la Unión Europea. Las marcas es propiedad industrial y hay que pagar para poder tener derechos. Que puedes pagar por una marca nacional para España solamente o territorial para toda la Unión Europea o utilizar el sistema o el Convenio de Madrid para comprar derechos de uso de marca en todos los países donde te convenga. ¿Vale? No hay una marca internacional como tal, pero tienes que pagar por esa protección. En propiedad intelectual, es decir, en cosas originales que creas, por ejemplo, pues un diseño chulísimo de una página web, un código fuente para un programa de ordenador, un vídeo, o esta misma ponencia, que es original, en cosas que sean originales. Un examen de formación profesional. Sí, un examen también de formación profesional, que es... Claro. Bueno, luego ya eliges la licencia con la que compartirlo, ¿no? Pero... Eso es. Todas esas creaciones, desde el mismo momento en que se crean, ya están protegidas. El registro sirve simplemente para dar fe de que tú lo habías registrado. El registro de la propiedad intelectual territorial, el notario, que puede firmártelo, o el registro Safe Creative, que es uno de los registros más conocidos aquí en España y es gratuito para las personas físicas, para las empresas hay que pagar muy poquito y además en el momento en que lo registras ya queda registrado para siempre, con lo cual tiene ventajas. Es una previsión a futuro para que cuando tengas ese problema puedas demostrar que eras tú el autor en ese momento y no otra persona. Sí, hay muchas formas de registrarlo. Joaquín, si queréis, si os da tiempo y le apetece, pues os contará lo que corresponda. Y cuando ya tienes creada la obra, tienes registrada la marca, tienes registrado el invento, además, para tener derechos sobre él y demás, pues la pregunta que uno se puede plantear es ¿y cómo le saco yo rendimiento económico a esto? ¿Cómo vendo derechos? Bueno, pues hay muchas formas de vender derechos. Se puede hacer un contrato de estos de 20 folios para que te lo firmen o se puede utilizar lo que nos ha dicho la compañera, ¿cómo te llamas? Sí, Lourdes. Lourdes ha hablado de los Creative Commons. Los Creative Commons son contratos. Son contratos muy fáciles de usar. Son contratos que ya están hechos, están en Internet. Entonces, si yo tengo una página web y quiero que todas las creaciones que voy publicando en la página web queden bajo ese contrato, pues lo que hago es sellar la página web con un sellito de Creative Commons. Lo que hago es decir, cualquier persona que entre en mi página web y quiera utilizar lo que yo he publicado, lo puede hacer siempre y cuando se ciña a lo que la licencia Creative Commons de turno exige. Que hay licencias que solamente exigen que se te cite como autor y nada más. Hay otras que exigen además que se use sin ánimo de lucro la creación que hayas desarrollado o que la vuelvas a dejar pues en la misma licencia. Eso es básicamente el elenco. Entonces, ya sabemos entonces registrar una marca, sabemos registrar una invención, sabemos registrar la propiedad intelectual y sabemos aplicar licencias Creative Commons. Y el compañero también tiene otra pregunta. Bueno, al igual que hay Creative Commons, hay por ejemplo una marca española que es Color Juris, que es el mismo sentido. O sea, tú eliges la licencia con la que compartir de todas las que hay. En Color Juris es un código de colores en función de los colores que salen. Dejas más abierto o más restringido el uso, pero es básicamente lo mismo. Esas son las Creative Commons, pero son similares. Sí. Vale, mi pregunta es sobre marcas. Cuando hacemos una patente y nos vamos al extranjero, tenemos un periodo desde que presentamos la solicitud hasta que para poder presentar la solicitud de patente en otro país. Después no tendría derecho a hacerlo, ¿verdad? Tienes un año para que se te reconozca la fecha con la que lo registraste en tu país. Si no, se me reconocería ninguna. Desde el momento en que porque ya pertenece al estado de la técnica. Desde el momento en que lo registres en el nuevo país. ¿Y con las marcas qué pasa? Igual. Lo mismo. Lo que pasa es que sí que podrías hacer registro de marca posterior. O sea, si se te olvida registrar una marca, por ejemplo, en Francia, dices, ahí va, se me ha olvidado en Francia. Bueno, pues vas al registro de Francia y la registras y no pasa nada. Puedes hacerlo cuando tú quieras. ¿No podrían prender acciones legales contra cualquiera que hubiera explotado esa marca
antes de mi registro. Sí podrías solamente en el caso de que se haya apropiado ilícitamente de tu marca, pues por ejemplo haciéndote competencia desleal. El otro día ponía un ejemplo que me parece que lo hablamos en Tres Cantos ayer, en una conferencia, que es el siguiente. Si tú tienes una marca y la estás explotando porque la tienes registrada y demás, y viene otro y se intenta aprovechar de tu reputación, de tu esfuerzo, intenta también hacer que los usuarios se crean que están en tu empresa, pero no, están en la del otro. ¿Vale? Esos son actos que se consideran de competencia desleal y aunque no tengas la marca registrada en otro país, puedes ir perfectamente, si tienen una normativa de competencia desleal que te proteja, como es en el caso de Francia, de Alemania y el resto de países de la Unión Europea, para conseguir protección por parte de los tribunales. Pero claro, ya te tienes que ir a tribunales. Por ejemplo, si una empresa utiliza tu mismo dominio de Internet, en vez del .com, pues con .es o con .org, y para vender los mismos productos que tú, para hacer lo mismo que haces tú, intenta con eso beneficiarse de tu imagen, la imagen que tú ya has creado, pues eso se podría defender, pero por medio de competencia desleal, ya no... Eso es. Dime. Esperamos al micrófono a lo mejor. Más que una pregunta es un poco compartir una experiencia que he vivido con respecto a las patentes. Yo antes de poner en marcha esta iniciativa, cuando estaba trabajando en la consultora de ingeniería en la que trabajaba, pues pusimos en marcha una iniciativa vinculada con la producción de hidrógeno a partir de un sistema de hidrólisis. La cuestión es que, evidentemente, debido al miedo que teníamos de empezar a contar la iniciativa, sobre todo en centros de investigación, etcétera, etcétera, pues la patentamos desde el principio. No te puedes imaginar lo rápido que se pasan los meses en los cuales te cubre la patente, primero la española y después la europea, hasta que tienes que empezar a decidir a patentar en todos los países. Y es un momento crítico, porque ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando se cubrieron esos 24 meses o 22 meses, no sé exactamente cuántos eran, de repente estábamos en un punto en el cual no teníamos desarrollada suficientemente la tecnología como para saber si eso tenía futuro, y teníamos que decidir ya si empezar a gastarnos un dineral en proteger. Porque claro, si empiezas a protegerla en Japón, bueno, si te vas a Japón, es que es acojonantemente caro. O Estados Unidos. Claro, si empiezas a decir, bueno, es que esto es una tecnología que tendría que patentarlo en 20 países. O sea, es imposible. Entonces, lo digo porque, como comentas también, que es una tecnología que tiene mucho desarrollo y una necesidad de inversión importante. En nuestro caso, al final, el proyecto se paró porque, primero, necesitamos una inversión muy alta y vino la crisis y bueno, entendimos que no estaba suficientemente desarrollada como para seguir dando pasos y seguir invirtiendo. Y segundo, llegó el momento en el cual teníamos que dar los siguientes pasos con las patentes y decidimos que no íbamos a invertir más en ellas. Evidentemente no las pierdes, o sea, la patente se queda, pero pasa a ser sigue siendo un activo. Es un activo de la empresa, por eso igual de cara a búsqueda de inversión es algo que puedes introducir en la negociación, pues como parte de más valor de tu empresa, ¿no? Como algún valor que ya has adquirido pero el hecho que no esté patente, o sea, pero el hecho que tú tengas una patente industrial y que no esté protegida en la mayoría de los países industriales, le resta muchísimo peso y potencial a la patente. Y después, como anécdota, la rueda la han patentado hace como 8 o 10 años. Y decir, o sea, el mundo de las patentes es muy curioso. Y el pan tumaca hace un mes. O sea, y el que lo hizo lo que quiso hacer es una demostración de que es que el mundo de las patentes es muy complejo y que cosas tan evidentes como la rueda se pueden patentar en el siglo XXI. ¿No? Entonces, bueno, pues es simplemente como comentario, pero bueno, no sé si tú en tu caso ya has patentado. No, estoy esperando por el informe Es el informe previo que realiza la propia oficina antes de decidir si es original o no, o si hay algo parecido. 519 euros. Para que te digan si en el estado de la técnica... Sí, eso es. Tienes que pagar, para el que le interese, 519 euritos para saber si tu descripción de lo que tú quieres hacer está patentada. Bueno, está patentada. Te muestran patentes, ¿vale? Luego tú ya tendrás que discriminar si efectivamente está patentado o no. Mismo, ¿no? Presentarás tu solicitud
y pasará lo que tenga que pasar. Bueno, 519 euros no es nada así luego... Comparado con lo que te puedes gastar patentando, no es nada. Pero vamos, si te los quieres gastar de otra forma, tú me los das y yo te digo si está en el estado de la técnica. Pero no, me parecen... Las intervenciones de verdad me encantan porque son muy dinámicas y hacen que la cosa esta pues tenga sentido. En tu caso, por ejemplo, me ha venido a la cabeza haceros la siguiente pregunta. ¿Creéis que Coca-Cola tiene su fórmula patentada? Ahora yo digo no, porque soy un enterado. Y se supone que no la patentan para no tener que revelarla. Claro, eso es. Al tú hacer la patente tienes que revelar cómo se hace tu invento. Efectivamente, gracias. Sí, es precisamente eso. Y la solución en estos casos es no patentar las cosas. Pero claro, aquí siempre viene el miedo de, ay, pero es que ¿y si lo inventa alguien justo cuando yo estoy pensando, cuando lo tengo en secreto, cuando no he empezado ni siquiera el trámite de, bueno, pues hay que arriesgarse. En la vida hay que tomar riesgos. Y de hecho, de los emprendedores, sabéis que somos quizás los que más nos arriesgamos de todos, porque empezamos el mes con gastos y sin ningún ingreso y tenemos que remontar desde el principio, desde cero. Entonces, uno de los riesgos que hay que decidir si se asumen o no es precisamente ese, es registro y cualquiera se puede enterar, o espero y registro ya más adelante cuando ya lo tenga todo montado, ¿verdad? Bueno, veo que a vosotros os ha pasado alguna vez o, bueno, no sé. Sí. Sí, a veces, de hecho, cuando se emprende, se dice, y de hecho nosotros lo podemos certificar, que los 2 primeros años son muy duros, y ves más gastos normalmente que ingresos en prácticamente todas las cuentas, ¿verdad? Y precisamente por eso, quizá proteger el talento, proteger aquello en lo que eres bueno, se presenta como algo tan importante. Nosotros, de hecho, lo que hacemos para proteger nuestro talento, es decir, las cosas que sabemos hacer bien, también nuestras creatividades, es, por un lado, hacerlo muy bien, de forma que nadie más pueda hacer lo mismo que nosotros, y por otro lado registrar absolutamente todo. En el sistema Safe Creative, del que también os hablaba hace un momento Joaquín, se puede programar un registro automático del RSS. ¿Ves? En el blog, pues en el blog por ejemplo, de la página web, de la empresa o de lo que sea, o incluso en Flickr, pues vais metiendo fotografías, vais metiendo artículos, vais metiendo vídeos incluso, y esos contenidos, a la vez que se van publicando, van entrando en el RSS y se van registrando en SEF. Si queréis lo vemos, porque es muy interesante, o sea, es muy interesante y viene al pelo de lo que vamos a hablar después, ¿no? Es un registro que además es gratuito para particulares. Para empresas sí que tiene un coste, pero para particulares es gratuito, entonces... Eso es. Más cosas. Y es mediante una API o algo por el estilo, ¿no? Es muy sencillo. Simplemente le dices cuál es la RSS de tu blog, le das a aceptar y adelante. Sí, y automáticamente todo lo que vaya entrando en el RSS se va registrando. Eso, por ejemplo, el registro territorial de la propiedad intelectual, que depende del Ministerio de Cultura, no lo tiene. Pero porque yo creo que, primero, no se le ha ocurrido, y segundo, ¿cómo son los cambios en la administración pública? Rapidísimo, sí. Rapidísimo. Por ejemplo, esta es la home de Safe Creative, por si no la conocéis, es interesante porque veis que diferencia entre autores y empresas. Para autores es gratuito y, como dice Pablo, puedes ir registrando las obras bien una a una según las vayas creando, o bien puedes mediante un RSS o mediante un envío automático ir registrando todo lo que vayas generando. Entonces, es bastante útil en ese sentido de que no tienes que estar pendiente. Para la empresa sí que tiene un coste, pero es un coste tampoco muy alto, por lo cual también es interesante. Eso es. Dime. No solo además porque se automatice, sino que por ejemplo, nosotros cuando hemos tenido que registrar jingle o una música o tal, cuando lo haces por el Estado, tienes que mandar la partitura de la música. Sí, claro. Tienen que ir personalmente los autores, en este caso, sí, o sea, eso es un rollo envío telemático. Es imposible. Y aquí sube el MP3 y lo tienes ya registrado en el momento. Y tardas nada, ¿no? Sí, ¿Cuánto sí, tardas? Nada, vamos, yo no lo hago, pero lo tienen todo automatizado. Es una cosa como un procedimiento rutinario de la empresa que no tiene más coste. Es lo que hablábamos al principio. Al final es un tercero de confianza, digamos, una empresa que cuando tengas un problema
va a poder decir frente a, digamos, es un personaje neutro dentro del problema que va a poder atestiguar que tú registraste esta obra con anterioridad a lo que la reclaman, ¿no? ¿Eso tiene validez legal? Sí, claro. Total. ¿Tanta como registro de la validez propiedad legal. intelectual? Es un registro de la propiedad intelectual. Privado, no público, pero es lo mismo. Exactamente igual. Yo lo que no tengo tan claro cuál es la protección de la propiedad intelectual comparada con la patente. Es decir, Pues mira, esto te lo explico en un momento. En realidad son protecciones totalmente diferentes. Para una tienes que pagar y para la otra no. En el caso de las patentes, si no pagas y te la aceptan además, no tienes ningún tipo de protección, ninguno. En el caso de la propiedad intelectual, no tienes que pagar, simplemente tienes que crear algo que sea original y no tienes que registrar, nadie te tiene que aceptar esa obra. En ese momento ya surgen todos los derechos de propiedad intelectual. Y si va por aquí la pregunta también, te explico. En el caso de las patentes, tú tienes el derecho en exclusiva de decidir quién, cómo y para qué se utiliza la patente. ¿Vale? En el caso de la propiedad intelectual, también. Y de hecho, mucho más amplio. Puedes decidir quién, cómo, dónde, cuándo se usa tus derechos de propiedad intelectual sin ningún tipo de restricción. Por ejemplo, vamos a ver, si yo ahora mismo cojo una pizarra y hago aquí un dibujo y es original y tiene la entidad de originalidad y creatividad suficiente como para poder ser protegido por propiedad intelectual, yo tengo el derecho a que nadie le haga una fotografía a ese dibujo. Porque es propiedad intelectual, porque es mi propiedad. Y si alguno de vosotros queréis hacer una fotografía a mi dibujo, me tenéis que pedir un derecho, que es el derecho de reproducción. Y también el derecho de transformación, porque vais a transformar mi dibujo hecho en la pizarra en una imagen fotográfica. Si no os doy ese derecho, no lo tenéis y no lo podéis usar. Y si lo usáis, estáis usándolo en contra de mi propiedad intelectual porque yo soy el creador y se tiene que proteger el talento de la persona que lo ha creado. El talento y el esfuerzo creativo. Al final se trata de una cuestión de respeto por el trabajo ajeno. Si una persona hace algo y lo hace bien y tú lo quieres, respeta el trabajo y págale lo que corresponda o por lo menos pídele permiso. Si no eres capaz de crearlo igual, es que le necesitas. Y si le necesitas, tendrás que pasar a través suyo. Eso es un poco... Bueno, en realidad te he contado más de lo que quizá me preguntabas. Muy buena pregunta. El plagio. Modificando un poco y tal, ¿cómo me salto? Sí. A ver, el plagio en realidad no viene en la ley como tal. No hay una definición de lo que es plagio. El plagio normalmente se entiende en dos sentidos. Se entiende como coger algo que no es tuyo y decir que es tuyo. Eso es lo que normalmente se entiende como plagio. Eso, evidentemente, va en contra de todos los principios de la propiedad intelectual y más aún del derecho moral del autor, que es el derecho irrenunciable de decir que una cosa es tuya porque es tuya y que nadie diga lo contrario. Entonces, es un tema muy serio. Y otro tipo de plagio, que creo que también va tu pregunta por ahí, es coger algo, modificarlo así para que parezca que es totalmente nuevo y lanzarlo. Eso también requiere la autorización del autor. Por ejemplo, si yo tengo una página web muy buena, tú quieres montar un despacho de abogados como el nuestro y dices, me voy a basar en la página de Avalex porque me parece muy chula, y coges nuestro contenido, lo medio manipulas y lo pones, bueno, pues ahí estás transformando nuestra obra de propiedad intelectual, no registrada porque no hace falta registro, pero necesitas nuestra autorización. Y si lo haces sin nuestra autorización, nosotros te podremos hacer muchas cosas legales, pero malas. Entre ellas pedirte indemnizaciones y pedirte la retirada de esos contenidos. Sí. Así que, bueno. ¿Cómo cuantificas la modificación? Bien, si simplemente... Es una pregunta súper curiosa, pero, muy buena, de hecho. Si simplemente te inspiras, si ves nuestra página, la ves y a la semana dices, voy a hacer yo una página y recuerdo más o menos algunas ideas buenas que cogí, pero no recuerdas exactamente de dónde. Eso es inspiración. La inspiración es totalmente legal, puedes inspirarte lo que quieras. Pero claro, cuando la inspiración empieza a ser ya un calco, pues... Eso pasa mucho en canciones, ¿no? Todo nos viene a la idea algunas canciones que son sospechosamente parecidas a otras, ¿no? En canciones, digo, que... hay veces que el autor justifica con que se ha inspirado en otra canción y otras veces que se ve claramente que... No hay un porcentaje, no hay... Simplemente lo que se hace aquí es imaginarse más o menos que se pone en la balanza la inspiración y la copia, y si la copia pesa más,
es que no es inspiración, es que has tenido el original al lado y lo que has hecho es transformarlo para crear lo que se llama una obra derivada. Y hacer esa transformación sin los derechos del autor originario, pues conlleva todo esto que estábamos diciendo. Una transformación es tan sencillo como hacer una traducción. Si veis una página en francés que es justo la que queréis vosotros y la traducís, estáis haciendo una transformación de obra, una transformación ilícita, porque necesitáis tener la autorización del autor originario. Bien. Tenías una pregunta, me parece. En cualquier caso, la idea de inspiración me parece un poco etérea para el mundo del derecho, ¿no? O sea, imagino que al final esto dependerá mucho del juez. De cómo convenzas o no convenzas. Efectivamente. Después, empiezan a aparecer iniciativas como Prezi, por ejemplo, en el cual si yo no pago, yo hago una presentación y yo sé que el resto de las personas pueden acceder a esa presentación. Sí. Lo hemos usado para otras ocasiones. Y hacer lo que quieran con ella, evidentemente. Ahí queda claro quién la ha hecho porque queda grabado. ¿De alguna manera eso te protege? ¿Tienes realmente algún tipo de protección? ¿Realmente en alguno de los clausulados de Prezi, cuando te das de alta, estás firmando que con lo que tú subes ahí, como no pagas nada, realmente es suyo? Por lo que yo recuerdo de Prezi, por ejemplo, cuando hice la cuenta, para que fuera gratuito era necesario ser personal de alguna universidad o de algún centro público. Yo creo que sí, para abrir una cuenta. De hecho, yo creo que con mi cuenta de Gmail no pude abrir cuenta, sino que tuve que hacerlo con una de una universidad, de un máster que estaba estudiando. Ahora sí se puede. Pues entonces habría que ver en el cláusula. Seguramente... ¿Perdón? Hay dos tipos. O sea, tú puedes dejar la presentación en público, yo lo sé porque lo uso, con la versión gratuita, lo puedes dejar en público, que no la pueden modificar, y lo puedes dejar en público, que la pueden modificar. Pero verla la ven. Claro, verla. Entiendo que como es una herramienta gratuita, pues la licencia que otorgan es... Claro. ¿Conocéis todos Prezi? Porque lo mismo estamos aquí hablando de... Es como... Bueno, tú sí que lo conoces porque en formación se utiliza muchísimo, ¿verdad? Es como una herramienta de PowerPoint en la nube, pero alucinantemente interactiva. Bueno, más que interactiva es muy visual. Simplemente, prácticamente es como si fueses navegando por dentro de la presentación, viendo imágenes, te metes dentro de las palabras. Muy fácil de usar, muy intuitiva y como dice nuestro compañero, bueno, pues tiene unas partes legales que a lo mejor de primeras no se comprenden bien, pero luego cuando las vas analizando, pues sí que te vas quedando con ellas. En primer lugar, cuando subes o cuando creas una presentación en Prezi y lo haces bajo tu nombre o bajo un seudónimo o incluso de forma anónima, la presentación es tuya y todos los derechos de propiedad intelectual de repente aparecen simplemente por crearla y ya son tuyos. Eso es una forma de registro de propiedad intelectual, una forma no tan segura como pueda ser el registro de la propiedad intelectual territorial o el de Safe Creative, pero ¿qué duda cabe? Que es un registro. Tú lo que estás diciendo es que en un momento dado dices que eso es tuyo. Cuando lo subes a Prezi, que es este sistema de presentaciones, y lo haces de forma que cualquiera lo pueda modificar, estás cediendo derechos, igual que se ceden derechos con los contratos Creative Commons, como nos decía también la compañera. En este caso, si tu presentación de Prezi se puede modificar, estás cediendo esos derechos para que otra persona transforme tu obra originaria, cree una obra derivada, y con esta obra derivada, que puede decir que es suya, a su vez otras personas puedan hacer más obras derivadas a su vez. O sea, es un sistema de registro y de generar contratos. Esto es, por ejemplo, una presentación que tengo yo. Es verdad que te obligan a compartirla, ¿no? En Prezi. Es verdad que puedes hacer una copia, puedes compartirla, pero yo creo que no se puede descargar, ¿no? Solo la puede descargar el autor, por lo menos en esta versión. Entonces se podrían, digamos, inspirar en... Bueno, para los que no conozcáis, pues esto es Prezi. O sea, es más visual, ¿no? Es una presentación más visual. Habría que ver las condiciones de uso de Prezi para ver cómo gestionan esta. Sí, ¿nos decías? Un segundito, que va el micrófono. A mí me preocupan este tipo de servicios de pago de alquiler, digamos. ¿Qué pasa si de repente tú un día cierras tu cuenta premium en Flickr, en Prezi, ¿qué pasa con esos contenidos? Sí. Pierdo mi obra,
Sí, se la quedan, desaparece el planeta, me la mandan en una cajita. Yo creo que esa pregunta nos la hemos hecho todos, porque todos subimos cosas a la nube, como es esto, y decimos, ¿y qué pasa yo si algún día quiero que eso deje de estar ahí? ¿O simplemente cierro la cuenta? 59 euros claro. al año que me cobra precio. Claro, en este caso tú además has pagado o se puede pagar. Bueno, pues los contenidos que has subido a estas plataformas los puedes descargar antes de cerrar la cuenta y normalmente en prácticamente todas estas plataformas cuando se cierra la cuenta del usuario desaparecen los contenidos, se borran. Entonces, si no has tenido la precaución de descargarlos antes o de migrarlos a otra plataforma, te quedas sin ellos. El Prezi lo que hace no es cogerte todos los derechos sobre tu presentación, sino únicamente aquellos que sean necesarios para que esté la presentación en su servidor, es decir, el derecho de reproducción, y para que otros puedan verla, el derecho de comunicación pública y en este caso también el derecho de transformación para que se pueda transformar. Pero no se quedan con un derecho absolutamente eterno de poder utilizar tu presentación para siempre y sin ningún tipo de límites. Claro, son derechos es importante, limitados. Siempre que nos damos de alta en una de estas plataformas, es importante, lo que no hacemos nadie, que es leernos las condiciones de uso, de compartición de archivos. Esas son, por ejemplo, las condiciones de licencia de Prezi, ¿no? No se ve muy bien. Como todas las pero condiciones. Bueno, dice algo así como que, por ejemplo, cuando subes un contenido a través del servicio, estás otorgando una licencia a cada usuario del servicio que puede compartir tu presentación con una licencia personal, no comercial, no exclusiva y ver tu contenido. Excepto que se indique otra cosa, esas licencias garantizan que Prezi y los otros usuarios que esta licencia expira cuando tú borras tu presentación del... Por ejemplo, aquí sí que contemplan que cuando borras tu presentación o cuando borras tu usuario se borra el contenido. En otros sitios, por ejemplo en Facebook, cuando tú compartes una foto, por mucho que tú a lo mejor elimines tu perfil, si ya está etiquetada a otra persona, se ha publicado en el muro de otra persona, pues es complicado que aunque tú des de baja tu cuenta de Facebook, al final se elimine ese contenido, ¿no? Aparte de las copias caché que se vayan haciendo de todo ese contenido, ¿no? Eso es. A mí me gustaría ahora, en este momento, poner a una persona del público en una situación de apuro y por medio de una pequeña pregunta. Y de hecho, voy a ser tan cruel de pedírselo precisamente a la persona que está organizando todo esto, que es Wilhelm. Y no, simplemente te voy a hacer la siguiente pregunta. Si la ley de propiedad intelectual nos dice que el autor es el único que puede decidir qué se hace con su obra, ¿qué pasa si en mi página web, por ejemplo, no digo bajo qué licencia están las obras o no pongo un Creative Commons? O no digo nada, simplemente escribo textos, pongo fotos, no digo nada. Recuerda, la ley de propiedad intelectual dice que el autor es el único que puede ceder derechos y lo tiene que ceder por escrito. ¿Qué pasa si yo simplemente escribo y subo fotos? ¿Cedo algún derecho? No tengo ni idea, sé que es tuyo, o sea, sé que no hace falta hacer nada para que la propiedad sea tuya, pero no sé bajo qué condiciones. Bien, eso es muy buena pregunta. ¿Y qué harías en ese caso? ¿En caso de duda? Consultar al autor. Fantástico, que es el dueño, ¿no? Fantástico. Bueno, esa es la respuesta. Estaba preparado. Esa es la respuesta. Bueno, en realidad es eso. Wilhelm lo que acaba de hacer es esbozar la máxima del derecho de propiedad intelectual, que es lo que sea tuyo, úsalo. Para todo lo demás pide permiso. Wilhelm nos ha dicho, sé que cuando tú creas algo tienes todos los derechos sobre ello sin necesidad de registro. Perfecto. Con lo cual, si eres el autor, úsalo. ¿Y qué pasa si no eres el autor? Que tienes que consultar, tienes que preguntar. Con lo cual, lo que sea tuyo, úsalo y para todo lo demás, pregunta. ¿Qué pasa si no pone nada el autor en la página web? Bueno, lo que sucede es que no está cediendo ningún derecho, ninguno. Con lo cual, si queremos ilustrar nuestro... Ya hemos terminado, ya te puedes relajar. Gracias y perdona. Si queremos ilustrar un post de nuestro blog con una imagen súper chula que hemos encontrado en Google Imágenes... Una presentación para una... Sí.
Bueno, ahí tenéis, bueno, ahora si quieres lo comentas, lo del... Sí, no, es simplemente eso. Nosotros utilizamos para las imágenes del blog, de la página web, imágenes que se comparten en determinadas webs, que los usuarios ya suben esas imágenes pues con una cierta licencia bastante permisiva, que en algunos casos pues lo único que solicitan es que cites quién es el autor de la foto, o que digas... o que incluso en algunos casos pues que le pidas permiso antes de utilizarla, ¿no? Depende si el uso es comercial o no. Entonces simplemente en ese tipo de páginas en las que ya por adelantado ya te dicen cuál es la licencia, pues genial. Si no lo sabemos, pues lo normal es mandar un mail, si hay un dato de contacto, pedir información pedir la autorización para el uso de la imagen y ya está. Eso es. En mi caso, yo cojo las fotos como Dios me ha dado a entender. O sea, pongo una palabra en Google, aparece una serie de fotos y cojo... Hombre, esto para mandar un mail a tus amigos invitándoles yo sé que lo hago mal, pero si podéis decir el nombre de alguna página donde esté... Estas, por ejemplo... Donde esté... A ver, de hecho, podemos decir un montón. Vamos a decir solamente 3 para que al menos tengáis sitios donde coger imágenes que se puedan utilizar. Nosotros solemos utilizar un banco de fotos que se llama sxt.hu, que es Stock Photos. Ahí en ese banco de fotos ejemplo, hay un montón de fotografías. Todas estas de la presentación están cogidas de aquí. Tú quieres buscar una foto House, como la ejemplo, que había visto antes. Ahí en el buscador escribes el nombre del... House, en el buscador te salen algunas fotos que son de pago para versión premium. Otras fotos que no hay que pagar para descargarlas. Por ejemplo, si quieres poner esta foto, te vas aquí a Usage y te dice royalty free y mira las condiciones de uso. Si miras las condiciones de uso, bueno, aquí es un poco más complicado, pero bueno, sí. abajo te ponen un resumen, aquí abajo de la foto. ¿Ves? Aquí dice condiciones de restricciones estándar, y Iris Heuer, que es el propietario de la foto, el titular de la foto, además pide que ser notificado y, digamos... acreditado, nombrado como autor cuando se use la foto en un trabajo público. Pues en este caso, si hubiera querido utilizar esta foto, además de nombrarle abajo, tendría que haberle tendría que haberle notificado voy a utilizar tu foto y además ponerle como autor. Sí, perdón. Lo pone aquí. Vale, o sea, pinchando ahí ya le mandas un correo electrónico. Aquí te dice Standard Restriction, sí. Y además esta persona es el titular. Si pinchas te va a su perfil, digamos, ¿vale? Y dices contacto al usuario, ¿vale? Le escribes, oye, como pides que te notifiquen cuando vas a usar la foto, te notifico que voy a utilizar la foto para una web. Tal. Es importante porque, por ejemplo, están llegando cada vez más casos al despacho de empresas que son bancos de foto de pago que están haciendo, digamos, un rastreo de gente que utiliza sus fotos sin haber pedido autorización, sin haber pagado por esa foto, solicitando incluso cantidades bastante altas de dinero por haber estado usando la foto durante ese tiempo, durante el tiempo que luego buscan ellos cuando fue subida la foto. Cantidades excesivas en algunos casos, pero con cierto derecho porque no se le ha pedido autorización. Y el caso es el típico, o sea, poner en Google Imágenes house y ver la que más te guste, ¿no? Pues... A ver, estábamos diciendo, íbamos a decir 3 páginas. SXT, dime. No, perdón, era una duda sobre esto. ¿Sí? Una de las restricciones más habituales es esto que habéis comentado sobre que si el uso que se le va a dar base es comercial o no. Entonces, una duda sobre esto, que lo mismo es demasiado concreta, pero cuando, por ejemplo, el caso que le ha pasado al logotipo por cierto, bastante ineficiente de la Olimpiada, aquí la candidatura de Madrid para la Olimpiada, la tipografía que utiliza la agencia que hace el restyling, utiliza una tipografía de un tipo que no sé si la tenía en un banco también de compartición de archivos y demás, que si era para uso no comercial o no lucrativo, pues se podía utilizar con un coste muy bajo, incluso gratis, no recuerdo. Entonces, yo he de saber si cuando la agencia o el empleado que está en una fundación la utiliza para
una acción sin ánimo de lucro, obviamente el que está contratado por la fundación o la agencia que está intermediaria, la consultora, sí que está lucrándose, pues, usándosela porque forma parte de su proceso creativo, sí, pero el uso final no lo es. Bien, después de contestarte, doy las otras dos páginas. Primero te contesto, te digo que la Ley de Propiedad Intelectual no hace distinción entre uso comercial o con fines comerciales o uso sin un fin comercial, con lo cual la conclusión que se saca de ahí es que siempre hay que pedir permiso, siempre, absolutamente siempre. En el caso este que comentas, si se hubiese pagado esa pequeña licencia, pues se podría utilizar la tipografía. En este caso es, si no recuerdo mal, era una tipografía que estaba libre, que se podía utilizar prácticamente, o sea, gratis de hecho, pero esta persona la había cogido, el creativo la había modificado y la dejaba utilizar a cualquiera siempre y cuando que se utilizase sin fin comercial o en su caso pagando un fee. Se utilizó sin pagar y sin nada. Bueno, ese es un caso absolutamente ilícito y había que haber pedido la autorización. Mi duda es si era ilícito porque no se iba a utilizar, es decir, pongamos que hubieran pagado esta cantidad, que no sé si eran 800 euros, no sé cuánto era. Sí, pero, hay un lucro porque la empresa creativa va a cobrar, claro, va a cobrar por eso. Te voy a poner un ejemplo mucho más... Por ejemplo, nosotros la charla de hoy no cobramos, pero yo estas fotos no las puedo utilizar porque, aunque no esté cobrando, estoy haciendo una exposición de mi marca, estoy haciendo, es decir, aunque sea un blog personal, porque tú no cobres a tus usuarios por entrar, pero sí que es por ejemplo, un blog nuestro, el blog de nuestro despacho, al final estás haciendo un uso comercial, estás valiéndote de eso para exponer tu marca, para crear una identidad corporativa, para todo, ¿no? No vendemos las imágenes, pero la usamos con fin comercial. Hay un caso muy curioso. Cuando se hace un informe dentro de una empresa, y ese informe no va a salir de la empresa, va a ser solamente para, pues, por ejemplo, para la gente de creativos o para la gente de tal. Es un informe totalmente sin ánimo de lucro, si se puede llamar así, y además es un informe interno que no va a ser sacado al exterior y demás. ¿Hay que pedir permisos para poder utilizar imágenes ahí en ese informe que solamente va a correr dentro de la empresa? Sí, absolutamente sí. Y no se pueden utilizar imágenes cogidas libremente de Google Imágenes y demás, sino que hay que coger imágenes libres de derechos o pedir autorización al autor. Eso es. O sea, siempre que se use dentro del marco de una actividad económica, se entiende que hay un ánimo de lucro suficiente como para que, en caso de que el autor no quiera que se use con ánimo de lucro, tener que pedirle permiso. Es cuestión de conocer esto y de tener un poco de curiosidad. Por ejemplo, el propio Flickr ya te dice pues esta foto, por ejemplo, igual le pones house, te dice qué tipo de licencia tiene, ¿no? En este caso, todos los derechos reservados y tal. Hay otra opción, si en las opciones de búsqueda, incluso te dan opción de buscar imágenes con Creative Commons o así, ¿no? Entonces, si tú pones buscar solo en imágenes con Creative Commons, como ejemplo esta, únicamente tendrías que atribuir, ¿vale? Para utilizar esta foto, como tiene licencia Creative Commons solo atribución, pues podrías utilizarla simplemente que le cites a autor. Ya está. O sea, es simplemente conocer esto y tener la curiosidad de saber bajo qué licencia está compartida, si está compartida o no, y hacer lo que digan, lo que pidan, ¿no? Bueno, yo antes de daros turno a la palabra, simplemente deciros, SXC es uno, Flickr es otro, y en la propia página de Creative Commons también se pueden buscar imágenes. Y ahora te damos la palabra, pero antes os quería agradecer vuestra presencia aquí porque yo me tengo que ir, tengo ahora mismo otra cosa donde debería estar ya y me he querido quedar un poquito más pues por estar con vosotros y porque me parecía muy interesante todo lo que preguntabais, pero me tengo que ir ya, así que gracias. Gracias a ti. Sí, si por ejemplo en un blog, en vez de copiar una imagen, simplemente enlazas a la fuente de la imagen, ¿estaríamos en el mismo caso? ¿Pero con qué objetivo? Nada, por ejemplo, hay un blog que tiene una imagen sobre un evento, por ejemplo, y yo en vez de coger la imagen, bajármela y subirla al mío, simplemente copio el enlace directo hacia la imagen. Bueno, en principio, como la reproducción de esa imagen se va a hacer luego únicamente en ese blog, yo entiendo que no habría ningún problema. Entiendo. O sea, luego habría que ver si luego dentro de donde está esa imagen lo permite o no lo permite. Habría que igual ir a lo mismo, ir a ver de qué manera lo ha compartido. Si únicamente ha compartido con todos los derechos reservados o así, pues... O sea, que a efecto sería igual que si cogiera, me la bajara y la subiera a mi sitio, ¿no? Al final sí, porque es un enlace, digamos, directo al contenido. ¿Vale? Pero bueno... Si tienes un blog de contenidos económicos,
Claro, eso hay una discusión fuerte de los medios, sobre todo con Google o con estas empresas de enlaces, ¿no? Que es lo que llaman el deep linking, ¿no? Que digamos que es ellos lo que dicen es que puedes linkar a la página principal del periódico, pero no puedes linkar a contenido concreto dentro de... Eso es, a determinados artículos dentro... Eso es determinados periódicos no lo permiten. O sea, determinadas fuentes de información no lo permiten. Y para saber quién y quién no, pues hay que dirigirse al periódico claro, y decir, que ir a la oye, fuente, ¿tú me dejas que yo ponga un enlace? Simplemente un enlace, o no me dejas, ¿no? Habría que ir a la fuente de la información. ¿Vale? Estábamos hablando antes de ideas, ¿no? Habrá gente que teníais una idea, por ahí había alguien que quería montar un negocio con cosas, ¿no? O sea, con ideas. ¿Creéis que las ideas en concreto se pueden proteger? O... Antes hemos hablado también que desde el momento de la creación de algo tenemos los derechos sobre ello, ¿no? ¿Pero creéis que una idea se puede proteger? ¿Se puede registrar una idea? ¿Qué pensáis? Mediante patentes. Por aquí dicen mediante patentes. ¿Alguna idea más? Por ahí dicen que no. Creo que las ideas en España no se pueden. Que en España no se pueden. Y creo que en Estados Unidos sí, por lo que he oído. Bueno. Pero lo que se puede patentar es la solución técnica, ¿no? Creo. Claro, eso es. Lo que hablabas antes de patente, lo que se puede plantear, digamos, es luego el desarrollo que da a lo que da origen la idea, ¿no? Pero la idea en España, en principio no, en principio ni en final no se puede proteger mediante un registro, ¿vale? Digamos que en la fase inicial de la idea, en la fase inicial en la que surge la idea, podemos intentar protegerla pues, de diferentes maneras, ¿no? Pues una, por ejemplo, es si voy a contarle la idea a algún socio, voy a contarle la idea a algún inversor, pues puedo firmar con él un acuerdo de confidencialidad. Puedo pedirle, antes de yo contarle la idea, digamos, firmar un contrato con él para que se obligue a no revelar, digamos, esta idea a terceros o en el futuro. Este NDA es muy difícil que un inversor te lo firme en las primeras fases de contacto, ¿no? Lo normal es que gente que está acostumbrada a que le lleguen 1000 personas con ideas nuevas no se comprometan a firmarte un NDA hasta una fase luego mucho más posterior. ¿Qué contenido concreto creéis que debe tener ese... Bueno, el NDA es que es en inglés las siglas de Non-Disclosure Agreement, que es un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? ¿Qué contenido concreto creéis o mínimo creéis que debería tener un NDA? ¿Por ahí habéis firmado alguno o no? ¿Habéis firmado alguno? A ver, sí, ¿y a qué os habéis... ¿Qué ponía? Esto está activado, vale. Sinceramente no lo recuerdo porque cogí un modelo y lo modifiqué, añadí cláusulas. Lección número 1, no cojáis modelos, por favor. Le has pedido permiso al dueño primero, ¿no? Del modelo. Sí. No, el modelo fue pasado a propósito por un despacho de abogados, ¿vale? Por su secretaria, concretamente. En este modelo yo obligaba la persona que firmaba se obligaba a no compartir la información, a no explotarla, a no difundir, bueno, un montón de cosas. De cláusulas, ¿no? Cuanto más ponga en el contrato, mejor, ¿no? Realmente no, porque luego a lo mejor pues, no sirve para nada. Pero nosotros intentamos aconsejar lo contrario, ¿no? Que precisamente que no se utilicen modelos por eso, porque cada contrato sirve para una cosa concreta y cuanto más conciso, más concreto sea para lo que sirve, puede valer. Pero, por ejemplo, digamos que lo que tiene que contener pues, es identificar las partes, quién son las dos personas que se obligan por ese contrato, decir a qué afecta la confidencialidad, es decir, pues, explicar de qué va a tratar la reunión y sobre lo que vamos a hablar y sobre lo que no se puede hablar después, ¿vale? Luego las excepciones, que las excepciones siempre son las mismas, pues que la otra parte lo pueda conocer por otra vía, que sea algo que sea información pública, ¿vale? Y también es importante decir el plazo por el cual nos obligamos, digamos, a mantener secreto sobre esa información. Por ejemplo, este sería un acuerdo de confidencialidad que me he inventado hace un rato para una productora que va a hacer una película y se va a reunir, un director va a hacer una película y se va a reunir con el productor y le va a pasar el guión, ¿no? El guión de la película. Simplemente
pues habla de que la confidencialidad se mantendrá de forma sin límite de tiempo desde la aceptación de este acuerdo, supone la obligación de utilizar el guión de forma reservada, no divulgar su contenido, tal, bueno, digamos, algo estándar. O sea, no haría falta poner... Este contrato, por ejemplo, tiene una página, ¿no? No hace falta poner 1000 excepciones y 1000 cláusulas para estar más protegidos. Por ese lado, sería pues, la primera forma de tener protegida la idea hasta que luego la vaya a poner en práctica, ¿no? Igual que protegemos la idea, tenemos que proteger también a las personas de nuestro equipo. Igual, pues eso lo hablabais antes por ahí del tema de protección de datos, ¿no? Del tema de protección de datos de las personas del equipo, de protección de las bases de datos. Al fin y al cabo, la mejor forma de proteger una idea es llevarla a cabo. O sea, es llevarla a cabo y cuando ya tengo el resultado de esa idea, ya sí que puedo hacer un registro del resultado, ¿no? ¿Qué creaciones se pueden proteger? ¿Qué pensáis? ¿Se pueden proteger todo tipo de por ahí había un creativo. ¿A qué creéis que se refiere cuando hablamos de registro? ¿Hay algo que se te ocurra que no se pueda registrar? Bueno, aparte de la idea que ya hemos comentado. Entiendo que una canción todos tenemos en mente, que un guión todos lo tenemos en mente, que una foto lo tenemos en mente. Pues no sé, nosotros hemos estado mucho tiempo, nosotros llevamos 7 años, hemos estado mucho tiempo sin registrar oficialmente nada hasta que empezamos a hacerlo con el Self Creative y en principio confiados con nuestros amigos abogados diciendo que en principio como todo lo que hacíamos estaba publicado desde que empezaba a utilizarse, que en principio eso era lo que nos protegía, que era que había registros por todos sitios del uso de eso y cualquier cosa audiovisual, por tanto estaba comprometida con esos derechos. Y ya quedaba una evidencia de que eso había sido creado por vosotros anteriormente, ¿no? Claro, a nivel de nosotros sobre todo lo que hemos tenido celos son de eslóganes, nombres de marca, logotipos y luego los audiovisuales de pues eso, piezas audiovisuales o de música también y cosas de ese tipo. Eso es lo único que se nos ha ocurrido a nosotros. Bueno, al final, lo que digamos que la lista no restringida en España de lo que se puede registrar o no se puede registrar la tenemos en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual y es muy amplia, ¿no? Habla de todo tipo de... Si tenéis, o sea, digo, pues si os queréis apuntar como referencia, pues si alguna vez queréis registrar algo por saber si se puede o no se puede registrar, está en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Y ahí habla, pues eso, de libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos, alocuciones, conferencias, informes forenses. Esta lista, además, no es limitativa, sino que digamos que similares creaciones entran dentro del registro, ¿no? Composiciones musicales, obras dramáticas, obras cinematográficas, esculturas, obras de pintura, proyectos, planos, maquetas de ingeniería, gráficos, mapas, obras fotográficas, en fin, una lista lo más amplia posible de materias que se pueden registrar. Lo fundamental es que sea original, es lo que ponemos abajo, ¿vale? Lo fundamental es demostrar la originalidad, es demostrar que no hay, o sea, que eres el creador real de esa obra, ¿no? Con esto de la originalidad y al hilo de lo que se decía antes de... Perdona, voy a cogerlo para no tener. Has dicho que se ha patentado hace poco la rueda. Cuando has hablado de originalidad... Son dos cosas. Lo de la rueda es una patente, es propiedad industrial y esto es propiedad intelectual. Esto trasladado aquí, quiero decir, alguien intenta registrar la partida doble de contabilidad que se utiliza desde hace siglos, ya no es original. Claro, no tendría, si es algo que ya se puede mostrar que está creado previamente. Que está en uso, claro, etcétera. Entonces no valdría. No valdría. Digamos que, o sea, lo podría registrar, por poder registrarlo lo podría registrar, pero si el creador real de esa partida doble contabilidad, que yo no tengo ni idea de fiscal. Creo que fue un monje en la época del Renacimiento. Creo. Claro, pues entonces en esa época ya digamos que han expirado sus derechos de autor. Entonces y nadie puede reclamarlos ni nada. No, ya no, porque... Voy a hacer la repregunta. En el caso de la patente,
acabáis de decir, hace una semana han registrado el Pantumaca. ¿Esto para qué se ha registrado entonces? Que ahora van a empezar a cobrar una persona porque el resto ponga Pantumaca, no entiendo la cosa. Supongo que... Yo tengo algo que decir al respecto de esto, de la rueda y el Pantumaca. ¿Es real lo del Pantumaca? Sí, salían las noticias el otro día. ¿Qué es el Pantumaca? El Pantumaca es un pan con tomate y jamón, ¿verdad? ¿O solo con tomate? No sé si aceite. Pues que lo han patentado, dice. Sí, el otro día salía la ¿Eso que es un noticia procedimiento a hacerse porque se puede patentar por procedimiento? ¿Un procedimiento a hacerse un desayuno o qué? Sí. Bueno, mira, yo lo que no comprendo es cómo puedes patentar una rueda o un Pantumaca porque es un estado de la técnica ya existente. No sé si me comprendes. Sí, pero lo que es que no sé exactamente. Estaba viendo, estoy intentando encontrar la noticia porque tampoco leí el titular y no entré en nada más. Pero sí, una empresa, mira, el 8 de marzo de 2012. Sí, pero nadie lo ha reclamado. Es ya existente, creo, yo no soy abogado. Es que no se trata de que nadie lo reclame, sino que hay en la OEPM, OEPM.es, puedes encontrar una cosa. En este caso dice que, bueno, está en catalán, pero bueno, dice que ha patentado el Pantumaca con la intención de producirlo de manera industrial. Concretamente ha creado la patente de un nuevo método de elaboración industrial de este combinado. Vale, una cosa es un nuevo método y otra cosa es que invente el Pantumaca. Vale. Claro, él no se va a poner como inventor del Pantumaca, ¿no? A mí me han contado que el futbolín es un invento español y a los años lo registró alguien en México. Eso no sé si es una leyenda urbana o qué, pero... El caso concreto no lo conozco, pero sí que hay un montón de anécdotas en ese sentido, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Si se demuestra que el futbolín existía antes de la patente, cosa bastante sencilla si hubiera pasado hace poco, la patente no pero en ese caso no ha habido un registro previo. O sea, una cosa es la creación como creador del futbolín, pero no se ha preocupado de registrarlo para evitar el uso por otras personas o por otras empresas. No, eso lo inventé yo. ¿Y quién lo demuestra? No, pero eso es fácil. En principio sí podrían existir pruebas, ¿no? No es difícil encontrar pruebas. Sí, pero se tendría que haber preocupado de registrarlo. Tendría que haber habido... O sea, es que estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado estamos hablando de propiedad intelectual y por otro lado de propiedad industrial. Propiedad industrial sí que es preceptivo el registro para demostrar que eres tú el autor, o sea, el creador o el poder evitar que otra persona utilice ese modelo de utilidad, esa patente. Eso, pero realmente lo que está diciendo no es para acreditar que tú eres el creador, sino es simplemente para arrogarte esos derechos, porque en principio se podría demostrar que no eres el autor y aún así tendría vigencia la patente. Eso es que igual estamos mezclando dos cosas. Por un lado están los derechos de propiedad intelectual en cuanto a creaciones de las que hemos leído en el artículo, y por otro lado los derechos de propiedad industrial que sí que exigen el previo registro ante la Oficina de Patentes y Marcas en este caso o quien sea, ¿no? Como vamos un poco, aquí más o menos dejamos media hora para preguntas. Bueno, es que en realidad estamos haciendo preguntas durante todo el rato, ¿no? Voy a pasar por encima sobre los diferentes modos de protección de los diferentes tipos de creaciones. Si queréis, igual vamos haciendo las preguntas y si no dejamos un turno de preguntas, ¿no? Porque yo creo que estamos participando todos bastante, ¿no? ¿Alguien de los que estamos aquí somos desarrolladores de software? ¿No habéis dicho? Sí, ¿no? Tú eres desarrollador de software. ¿Conoces más o menos los derechos que...? Sobre todo que no se puede patentar software, en teoría. Que no se puede patentar el software, ¿no? Eso es un caso curioso, porque es verdad que el software no se puede patentar, no está permitido la patente del software. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que se hace, sobre todo pues por ejemplo, en temas de maquinaria para centros clínicos, por ejemplo, es que el software va asociado a una máquina, ¿no? A un proceso industrial. Entonces, cuando el software va unido, lo que se hace es patentar la máquina, pues que hace, no sé, el TAC, pues el software va unido a esa máquina. No se puede patentar por separado, pero sí que, digamos, hay esa vía para patentarlo, ¿no? Pero como ¿sí? Un sitio web. Claro, un sitio web, por ejemplo, un sitio web, por ejemplo, que ofrece algún servicio, eso lleva un software asociado. El código fuente, el desarrollo que lleva por detrás. Sí, pero estamos hablando de dos cosas, volvemos a hablar de dos cosas distintas. Una cosa es la patentabilidad y otra cosa es los derechos de propiedad intelectual. Por supuesto que el desarrollo de software sí que genera unos derechos de propiedad intelectual. Se podría registrar. No es patentable.
No es patentable, pero bueno, es diferente. Es protegible, pero no patentable, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero, por ejemplo, montar una página web, quiero montar un e-commerce? Por ahí tú decías también que te dedicabas a esto. Cuando desarrollas una página web, entiendo que hay dos opciones, ¿no? Cuando alguien te pide un desarrollo, por un lado, que lo desarrolle la empresa, que va un desarrollo propio, ¿no?, de ese software, lo desarrolle la empresa, o que lo encargue a otra empresa, ¿no? Cuando lo desarrollas la propia empresa, también hay dos opciones: que lo desarrolle desde cero, o sea, empezando a picar código desde cero, o bien partiendo de un desarrollo ya previo, ¿no? Cuando desarrollas desde cero, entiendo que se entiende que todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen al creador, ¿no? Cuando se parte de un software ya creado, no sé si estás especializado en desarrollar en algún... Es que yo exactamente no desarrollo, sino que es un amigo. Es Vale. mi compañero. Vale, pues en el caso de que se desarrolle a partir de un software ya creado, habría que ver si el software que estamos utilizando es software libre o si es un software privativo. En caso de que sea un software privativo, siempre hay que pedir permisos, igual que lo que hablábamos antes de las fotos y tal. Siempre tengo que pedir permiso para desarrollar a partir de ahí. Si quiero desarrollar a partir de una biblioteca de software privativo, si utilizo software libre, hay que estar un poco atento a lo que decíamos, igual que lo que decíamos antes de las fotos, ver bajo qué licencia está compartido ese software. Porque es posible que muchas de las licencias, bueno, la mayoría de las licencias de software libre luego te exigen compartir de la misma manera que tú has utilizado, ¿no? Entonces es posible que a lo mejor llevemos desarrollando un software 10 años para acabarlo porque me falta una cosita, ya veo que se me está echando el tiempo encima, utilizo una biblioteca de software libre y por eso ya tendría que compartir digamos ese desarrollo, ¿no? Es muy importante en este caso, cuando hagamos un contrato, no sé si ya has encargado tu página web de e-commerce o todavía no. En el contrato de desarrollo que tenemos que firmar con quien nos haga la página web, para igual vosotros también, ¿no?, que estáis ahí, que estáis pensándolo, es muy importante, sobre todo el análisis funcional. El análisis funcional es lo que, digamos, un anexo al contrato de desarrollo, que es donde se pone todas las características técnicas, todas las características de diseño de la web, todas las características que tienen que aceptar ambas partes, tanto el desarrollador como quien encarga el software, antes de comenzar a desarrollar. Digamos, es súper importante porque por ahí suelen venir todos los retrasos. Normalmente tiene que quedar bien definido cómo quiero la web, cómo quiero que en la pestaña quinta se abra un pop-up redondo de color morado claro, no sé qué, porque si no, al final los plazos se pueden no cumplir y nos pueden achacar que es porque estamos pidiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces es importante que el análisis funcional, ¿cómo lo definís vosotros? Y lo que te has comprometido a hacer en 2 meses, al final tardas... Claro. Todo no se puede informatizar. Por eso es súper importante que en el contrato de desarrollo, en el texto propio del contrato, pues se cierren pues, los plazos de entrega, los plazos de desarrollo, los plazos de garantía, pero en el análisis funcional esté lo más definido posible, ya te digo, desde cualquier característica técnica que se pueda definir para luego evitar problemas, ¿no? En cuanto a composiciones musicales, que antes no hay nadie que se dedique, ¿no? No hay nadie... ¿Sí? ¿Tú también compones música? Macho, eres polivalente, macho. ¿Y qué haces con tus composiciones? ¿Cómo las compartes? Pues mira, las pocas que tengo registradas en propiedad intelectual, porque no sabía nada de Creative Commons. Además, es un coñazo, ya te lo digo yo. El registro de propiedad intelectual, con la partitura, con todos los acordes... Y es bastante complicado, o sea, tienes que pintarte toda la partitura, las líneas por separado, voz por un rollo. Yo personalmente solo, aunque la canción la componga completa, con percusiones, con lo que sea, con bajos, solo registro la guitarra y la voz. ¿Y has compuesto alguna versión de una canción ya escrita? No, ¿De una canción ya... yo personalmente no. ¿No? Sabéis que en este caso, por ejemplo, el autor de la obra musical tiene derecho a poder autorizar cualquier uso que se haga de su obra. Cualquier uso es cualquier uso. Incluso hacer una versión tiene que tener, en caso de que el autor quiera, puede incluso pedir que se le solicite autorización para hacer una versión, ¿no? Hay por ahí alguna versión un poco
complicada de algunos clásicos, pues que seguramente si el autor la hubiera escuchado antes de tiempo no la hubiera autorizado. Imagino que cae el tema de la inspiración versus copia que se hablaba anteriormente. Sí, bueno, pero cuando es una versión, al final si utilizas la misma letra, los mismos parecidos acordes, está claro que tienes que pedir. Si no se dice nada, si el autor no dice nada o dice que está bajo copyright, siempre habría que, no cede ningún derecho y siempre habría que pedir permiso, ¿vale? Bueno, no hemos hablado antes de los derechos de propiedad intelectual, pero digamos que en música sería bastante obvio que, por ejemplo, el derecho de transformación pues sería, digamos, hacer una versión de la obra. El autor puede autorizar o no, puede ceder o no el derecho de transformación, puede ceder o no el derecho de hacer una versión de la obra. El derecho de reproducción sería, en este caso, pues el derecho, o sea, la autorización a copiar esa obra o reproducirla en formato CD, en formato el que sea, ¿no? El derecho de comunicación pública, pues al fin es, como es lógico, el derecho a ser expuesta en una radio, o no sé si habéis escuchado hace poco que en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha variado el concepto de comunicación pública. No sé si hace poco fue muy famosa, corrió mucho la noticia de que la SGAE iba a empezar a cobrar a peluquerías, a clínicas dentistas y tal. Pues había una reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que varía este concepto de comunicación pública. Dice que, por ejemplo, una peluquería o una clínica de un dentista no se considera comunicación pública, pues porque al final el público que va allí no va a escuchar música, la gente está entrando y saliendo, ¿no? O sea, una serie de criterios pues, en las que ha variado este concepto, ¿no? Si pones música en una página web... Claro, o sea, al final estás haciendo una comunicación... Y si el autor de la canción te permite, la SGAE no tiene nada que decir o sí tiene algo que decir? Si el autor de la canción te permite expresamente el uso de su obra, depende. No, en principio no. No sé, porque es que tengo entendido que la SGAE igual actúa de oficio. Es un tema complicado, pero sí. No, pero sí, al final en realidad la SGAE es una entidad de gestión de esos derechos. Entonces el autor encarga a la SGAE la gestión de esos derechos. Otra cosa es que para un uso concreto... Entonces, ¿el que toma ahí la decisión es la SGAE o el autor? ¿No? En principio el autor siempre. Entonces lo único que si te autoriza y no quiere cobrar de esos derechos, si el autor te quiere eximir de esos derechos, pues tendrá que hablar con la SGAE para que diga esto. No cobra. También, al igual que hay bancos de fotos, hay bancos hay páginas web en las que podemos tener bibliotecas de música sin derechos, que los propios autores la dejan libre. Por ejemplo, Jamendo es una de las más, no sé si la conocéis. Jamendo se llama. Jamendo, la buscamos. Es una de las más conocidas. ¿Sí? Cuando hemos hablado de construir las páginas web, estas empresas de hosting que si metes aquí si alojas tu página web te damos un software para que o la haces en 5 minutos y es un modelo que... Bueno, ahí no te están haciendo un desarrollo a medida, lógicamente. No es un desarrollo a medida. El tema de la cesión de los derechos, en caso de que sea un desarrollo a medida o un desarrollo basándose en un software que ellos ya tienen desarrollado y de los cuales te dan una licencia, normalmente suele depender del precio, fundamentalmente. Tiene que estar digamos, estipulado en el contrato de desarrollo y normalmente para al final tener un software desarrollado a medida sobre el que tener todos tus derechos, la diferencia suele ser casi siempre, ¿no? Un precio mayor, un precio menor. Supongo que con estas empresas habrá que tener cuidado con la letra pequeña otra vez. Para que... Esas empresas normalmente lo que vas a firmar es un contrato electrónico, tendrás que ver en las condiciones de contratación, las condiciones de contratación, luego cómo se permite utilizar ese desarrollo. De todas formas, en esos casos normalmente ellos no te dan el código fuente, no te dan ni siquiera... ¿no? Bueno, pero hay un acotado y es que en esos casos generalmente suelen ser plataformas como el Joomla, el WordPress, etcétera, que están generando
generalmente atendido o con la licencia Apache o con el GPL, además tienen que una son licencia licencias de software libres que libre. te permiten el uso libre del software. O sea, todo lo que es OSCommerce, Joomla, WordPress, todas esas que son las herramientas típicas que te ofrecen, justamente te las ofrecen porque no hay ningún impedimento legal. O sea, tienen la licencia que está copiada dentro, tienes que mantener la copia de la licencia dentro del software. O sea, ese archivo, por así decirlo, no lo puedes borrar, pero ya está, puedes usarlo libremente sin problema. Es más, lo podrías descargar tú mismo e instalarlo, que es lo que se suele hacer. Incluso hay licencias que te permiten cerrar el software. O sea, todo el mundo más maravilloso de Apple, todo ese software original estaba esa licencia de BSD y llegó Steve Jobs y dijo, hola, pues lo cierro conmigo. Eso es, hay software libre. Lo hizo libre y luego lo cerró. No. Hay software libre que cogió uno que ya era libre y tras sus modificaciones, pues, exacto. Depende de cada las licencias de software libre no son todas libres y luego tienes que compartir libre. Hay algunas que te permiten utilizar ese software libre, pero luego tú crear un software privativo, un software, digamos, privado. Entonces hay que ver en cada caso concreto cada licencia. En general también es obvio que si te cobran 5 euros al mes por la creación de la página web, por el hosting y supongo que te darán el otro, pero habrá que leerlo por si acaso. Sí, no, pero ahí no te están entregando el software, te están cediendo una licencia de uso sobre lo que ellos ya tienen desarrollado. De hecho, es más, si me permites, te puedo contar una experiencia ya a nivel personal dentro de la empresa. Nosotros trabajamos con plataformas grandes, con la operadora y tal, desplegamos plataformas y tal. Y una de las grandes discusiones que tuvimos hace poco tiempo, que les costó entrar en la cabeza también a nuestros clientes, fue que estábamos implementando un software utilizando un motor de base de datos que es GPL, ¿vale? Tiene licencia GPL de uso libre. Y como era una operadora grande, pues ellos están acostumbrados a trabajar con licencias de Oracle y cosas así. Y nos estaban preguntando que cuánto había que desembolsar por la licencia. Y es que no incluíamos precio porque no había licencia para pagar. Tiene licencia, pero es libre, aunque la esté utilizando la operadora con fines de lucro y tal, ¿sabes? Y el desarrollo, como bien decías tú, se me olvidó tu nombre. Pues así, tal como le explicaba, el uso de ese software puede ser cerrado incluso. Es más, yo puedo utilizar ese código fuente, modificarlo y no necesariamente publicarlo o mantener la misma licencia para mis transformaciones, con lo cual puedo cerrarlo completamente y no te lo impide. El hosting te solicita, tú pagas por el servicio. Y dentro del servicio, él ofrece ciertas utilidades que se puede permitir ofrecer, como son estos contenidos o estos software que son GPL, son libres, con lo cual no hay impedimento legal por ninguna de las partes. En resumen, para que nos sirva a nosotros es importante que antes de solicitar un desarrollo, el desarrollador o en el contrato de desarrollo se diga si va a ser un software, lo que decíamos antes, un software, claro, si eso va a ser un software a medida desarrollado desde cero, únicamente con la introducción con la escritura de código por parte del desarrollador, o se va a basar en alguna biblioteca, o sí que nos han llegado algunos casos al despacho de gente que piensan que están desarrollando un software a medida, que después lo va a poder hacer privativo, venderlo, hacer con él o no dejarlo utilizar a otras personas, y en realidad estaba basado en una biblioteca software libre que luego obligaba a dejarlo libre. Por eso te decía que a lo mejor llevas haciendo un desarrollo a medida cierto tiempo y luego por incluirle cierta funcionalidad has utilizado una biblioteca software libre, esa licencia puede obligar a que tengas que compartir luego el desarrollo final, ¿no? Sí, y cada una es lo que te digo, no todas te exigen que como es un software libre luego tienes que dejar libre. Hay algunas que te dejan hacerlo privativo, otras que te dejan dependiendo del uso comercial o no. Hay muchas. Una cosa antes de que pases a la producción literaria, sobre la música, que nos hemos saltado al software. Tú si pagas una licencia, por ejemplo, nosotros usamos Jamendo, ¿vale? Como productora usamos Jamendo y nos nutrimos de ella para la producción audiovisual de contenidos. Normalmente buscamos una licencia que podamos distribuir comercialmente por el hecho de que tú pones la marca o se la pones a un cliente. Jamendo es igual que lo he puesto ahí brevemente, pero es igual que lo que hemos visto de las fotos. Luego tienes que ir cada
digamos, a cada canción, a ver cuál es la forma de compartir. Entonces, utilizamos Creative Commons de atribución únicamente, que son los, digamos, los más abiertos. Pero ¿qué pasa cuando tú utilizas un Creative Commons de atribución, de compartir igual y de compartir igual, ¿vale? No tiene nada de no comercial. Compras la licencia. Tú, al comprar la licencia, por ejemplo, con Jamendo, que es la plataforma que te ofrece esa compra de esa licencia, tú puedes tener algún derecho en el, por ejemplo, no citar al autor ya que estás pagando por la licencia de esa obra para su uso. Estás hablando con Creative Commons. O sea, estás hablando que es una Creative obra que tiene Creative Commons y además... Y estás pagando por ella. Pagando. Le estás pagando, que Jamendo se lleva un tanto y el artista se lleva una mierda, por cierto, por si no lo sabía. Es lo que hemos dicho antes. El artista tiene derecho a controlar todo eso. Entonces, por un lado está la cesión de derechos del artista a Jamendo para comercializarlo y por otro lado la puesta a disposición de Jamendo. Entiendo que ahí lo que pagas en realidad es el servicio de Jamendo de la puesta a disposición, ¿no? El usar, Claro. Comercialmente esa canción, aunque no esté licenciada como prohibido distribuir en uso comercial. Sí. Claro, pues ahí habrá que ir al caso concreto de cada canción, ver cuál es la forma de compartir y si en la forma de compartir te pone atribución, tienes que aunque pagues. Sí, yo entiendo que sí. O sea, que hay como un vacío ahí, digamos, que si hay una licencia para usarla comercialmente, si la vas a tener que citar sí o sí, te va a dar igual pagarle Habría que ver, pagarle. es una buena pregunta. Habría que ver las condiciones de Jamendo, cuáles son las condiciones de compartir de las de pago, de las canciones que tú te descargas. Si eso exime, si para eso el artista ha dado su autorización para eximir la atribución o el uso comercial. ¿Alguna cosilla más? No. Pues pasamos a las obras literarias. En las obras literarias, en todas las obras que estamos hablando, el autor conserva todos los derechos, ¿no? En concreto, en las obras literarias sí que en la Ley de Propiedad Intelectual hay un apartado específico para el contrato de edición. Entonces, dentro del contrato de edición hay una regulación específica en la cual, pues, por ejemplo, se exige que en el contrato por escrito tiene que decírsele al autor cuál va a ser el número máximo y mínimo de los ejemplares que va a haber en la tirada. Hay que pagar al autor en función de las ventas, no en función del trabajo, sino en función también de las ventas que se haga de su obra. El autor puede poner por escrito en ese contrato si la cesión que hace al editor es una cesión exclusiva o no exclusiva, el ámbito territorial para el que se hace la cesión y luego la forma de la distribución que va a realizar la editora, si se ha reservado algunos ejemplares gratuitos para el autor, para la crítica o para... Una pregunta a eso. Has dicho en uno de los primeros puntos Pensaba que iba a pasar rápido porque pensaba que de los libros no estáis muy interesados. Pero... No, pero en el primer punto dice algo que me llama la atención. Dice que la cantidad de la tirada. El número de ejemplares máximo y mínimo. ¿Y cómo lo hace Amazon con el Kindle y con los e-book y eso? Eso es una buena pregunta, porque claro, al haber una digitalización de ese contenido, digamos que lo que se pagará será por descargas. Lo que pasa es que lo que se hace normalmente, aunque tú hagas un número máximo o mínimo en la tirada, si luego se generan más ejemplares, hay que hacer un recuento, una compensación por el exceso al autor. En este caso yo entiendo que como ya tienes definido el número de descargas, se paga directamente por el... Pero hay que definir ese número de descargas, no se puede en este caso no se puede definir en una por eso lo decía. Edición digital no se puede definir que va a haber un número máximo o mínimo de descargas. En una edición en papel sí, en una edición impresa sí. El número de mínimo, máximo y mínimo de descargas se pactará con el autor tanto por descarga. Y ya está, con eso ya quedaríamos. Eso es. Esto es para, digamos que esto se refiere a las obras impresas, ¿no? Igual se le tiene que avisar al autor, en ese caso, por ejemplo, si hay una edición que se agota, se le tiene que decir al autor que se va a hacer otra edición de tantos ejemplares. Por eso. Entonces, para decir más o menos, y luego se tiene que decir si de esa edición se han vendido todos, no se han vendido todos, y hacer un ajuste, una liquidación de lo que
lo que realmente Ese en el caso impreso. De lo que se ha vendido en el caso impreso. Pero en el caso digital, En el caso simplemente digital sería se puede por descarga acordar, y ala. eso, simplemente por descarga, ¿no? Y, por ejemplo, otro caso que son los videojuegos, ¿no? En el caso de los videojuegos es un caso en el que aplica todo lo que hemos estado hablando, porque hay por un lado un guión, una obra literaria, hay por un lado música del videojuego, hay por otro lado un desarrollo de un programa informático, hay por otro lado todo lo que hemos visto. Entonces, la forma de proteger los videojuegos pues es lo que un resumen de todo lo que hemos ido viendo, pues con un acuerdo de confidencialidad, en contratos concretos de cesión de derechos entre todas las partes que participen en el videojuego, un contrato de cesión de derechos pues con el autor de la música, con el autor del guión, con el autor del diseño, un contrato para el creador del videojuego. Luego habrá que ver igual las licencias de uso, si el videojuego se ha desarrollado con licencias propias, si se ha desarrollado con licencias de software libre. Todo el tema de marcas, eslóganes, logos y tal que va a tener el videojuego, y pues luego lo que hemos dicho, los registros de propiedad intelectual cuando esté creada la obra y todo en general, ¿no? O sea, esto en el videojuego, digamos que es un caso en el que confluyen pues todas las cosas que hemos estado viendo, ¿no? Y en cuanto a las creaciones gráficas o fotográficas, que vamos un poco mal el tiempo, nada, simplemente decir que tengáis cuidado cuando se utilicen o cuando si hacéis una fotografía que vais a comercializar o que vais a registrar, tened cuidado sobre todo cuando en esa fotografía aparecen personas. Tenemos que tener siempre los derechos de imagen de las personas que se ha cedido los derechos de imagen de las personas que aparecen en las fotos, ¿no? Y para terminar, aunque ya hemos avanzado algunas, pues por ejemplo, para que tengáis en cuenta cuando creéis una obra del tipo que sea de las que hemos hablado, pues hemos visto ya que una de las formas de registro, digamos, las formas de dejar la evidencia de que eres tú el autor y en un tiempo concreto, pues sería el registro de propiedad intelectual territorial. Por otro lado, el depósito. Ante notario se pueden hacer dos cosas. Un depósito notarial, por ejemplo, para programas de informática, no puedo levantar un acta notarial en el que el notario da fe de que yo he dejado esta foto o este guión o lo que sea. En programas de software tengo que dejar depositado, digamos, a lo mejor un CD, no puedo dejar todo el código escrito porque si no tendría que dejar una biblioteca entera. Entonces, en el notario se puede hacer dos cosas, o el que levante acta notarial de un contenido que hemos dejado, o bien un depósito, si dejo algo, digamos, más intangible, ¿no? Safe Creative, que ya hemos visto. Otra forma curiosa de dejar prevalencia, que soy el autor de una obra y en una fecha determinada, es hacerme un autoenvío postal. Si yo voy a una oficina de correos y me autoenvío, no sé, mediante un envío certificado que certifique el contenido, me autoenvío un guión o una poesía o lo que sea, hay un tercero que sería el funcionario de correos que certifica que yo en tal momento he depositado eso en la oficina de correos, ¿no? Y me llega a mí y tengo la certificación de que yo en su momento dejé esta poesía en la oficina de correos porque tengo el sello. Y bueno, sería una forma, digamos, un poco curiosa. Al igual que si tengo una firma electrónica con sello de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo te envías tú un guión, por ejemplo? ¿Perdón? Claro. Está claro. ¿Quién lo abriría en caso de un conflicto? No, pero tú te lo mandas a ti mismo por eso, para no abrirlo. Ya, te lo dejas. Tú no lo tienes abierto. Y ahora, si hay un conflicto, tú lo aportas como prueba. Como una joya que no se te vaya a despegar eso, por Dios, ¿no? Porque es una cosa un poco... Hay que ponerle... Pero un burofax, correos te certifica el contenido del... Por ejemplo, si fuera texto, podrías hacer un burofax con certificación de contenido. Si es lo que dice ella, a lo mejor algo más, digamos, intangible, alguna foto o no sé, algo más que no puede certificar el contenido, en este caso correos, lo tienes que dejar cerrado y en el momento bueno, puedes poner un lacre si quieres, o puedes ponerle, no sé, un sobre un poco no de los baratos, sino para que tenga un pegamento, una goma un poco más fuerte. Efectivamente es eso, no abrirlo para que en el momento del conflicto lo aporto como prueba, ¿vale? Y entonces tengo el sello, digamos, eso es un sello de tiempo,
igual que ahora tenemos el sello de tiempo virtual, que es el siguiente que hablamos. Si tengo una firma electrónica, puedo firmar un documento con firma electrónica con sello de tiempo, pues esa sería la forma arcaica de poner un sello de tiempo en un documento, ¿no? ¿Eso cómo fue? Eso coges un JPG y... ¿Firma electrónica? Y le pones... Pues sí, por ejemplo, mira, hay un programa, por ejemplo, hay programas que tú te puedes descargar para firmar electrónicamente documentos. Este, por ejemplo, sólido, es uno. Tú... Normalmente mejor en PDF que un JPG, ¿sabes? Pasas a un PDF. Entonces tú tienes opción, ¿se ve? De firmar, poner sello de tiempo y verificar, ¿no? Entonces tú le das a firmar, eliges el archivo que quieras. Estos son facturas. Un archivo en tu... Eliges un archivo, claro, en tu PC, el que sea. Que puede ser de texto, de... Sí, pues por ejemplo, bueno, no sé. Es que no sé lo que puedo tener por aquí. En este caso me sale aquí directamente porque nosotros firmamos las facturas electrónicamente, ¿no? Entonces, pues esto es un PDF con una factura. Pero si en vez de ser una factura se fuera un guión o lo que sea, daríamos a selección certificado, te saldrían las firmas que tienes en el ordenador. Selección de carpeta de salida. Que puede ser el certificado que cualquier... Sí, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda de Timbre o un certificado de DNI electrónico, sí, lo que sea. Entonces certificas, firmas el documento y te sale en el documento abajo una firma con sello de tiempo que quien la abra después, o sea, quien la desencripte. ¿Ya no vuelves a tocar el documento? No pasaría nada, ya queda sellado temporalmente. O sea, quedaría sellado y sería una evidencia de que en tal momento tú escribiste eso o creaste ese documento. Y nos quedan 5 minutos. Con esto lo que teníamos preparado lo hemos terminado, pero tenemos 5 minutos para si queréis... Vale, por ajustarnos un poco también a lo que habíamos dicho, si luego queréis en la cerveza que tomemos, en lo que sea, ya entramos más en detalle en algo. Yo quería preguntaros por una industria, pero que al final es un modelo de freelance. Todo el tema de community managers. Los community managers generamos contenido, pero generalmente lo generamos casi bajo el nombre de terceros. ¿Cómo funciona eso? Yo, por ejemplo, los artículos que escribo pido que el usuario sea mío, para luego yo en mi blog simplemente decir, mira, he escrito esta serie de cosas. En ese caso yo entiendo que sería una obra por encargo, es una empresa la que te encarga el crear esa obra. Tú tienes todos los derechos morales como creador, como escritor, como redactor de la obra, pero los derechos de explotación, los derechos patrimoniales, entiendo que cuando la empresa te ha encargado a ti que redactes ese artículo en concreto es porque son derechos suyos. Entonces todos los derechos de explotación, de distribución serían de ellos. Lo que tú mantendrías siempre son los derechos morales, pues para evitar... Y eso, o sea, yo por ejemplo puedo decir en mi blog, mirar, este link que hay ahí es mío. ¿Puedo reclamarlo o no? ¿En qué sentido? Puedes reclamarlo como autor. Como autor. Pero digamos que, claro, los derechos patrimoniales de reproducción serían de la empresa. La empresa que es la que te ha pagado, o la que te ha hecho el encargo para creación de ese contenido. Pasa un poco igual con el software y tal. Los autores, realmente los creadores del software sí que tendrían derecho, pero normalmente es la empresa desarrolladora la que tiene los derechos luego de explotación, de distribución y todo. Pero, por ejemplo, un freelance que trabaje para una agencia puede decir, esa campaña la he hecho yo, aunque haya sido bajo la marca de la agencia. O sea, el derecho de la autoría siempre sería suya. Otra cosa es que le puedes citar, digamos, como ejemplo. Yo no sé si estás pensando a lo mejor como ejemplo para tu currículum o como ejemplo para dar. Tú siempre vas a ser el autor de eso. Lo que pasa es que, digamos que los derechos de patrimoniales que se llaman son de la empresa. Bueno, nos hemos ido viendo casi todo. La verdad que os agradezco mucho la participación. Sí. Igual serían los mismos derechos, lo único que tienes que registrar, claro, tienes que registrar la actualización. Eso pasa en software, pasa bastante. Tienes que volver a registrar la actualización.
Y nos preguntaban por Twitter, todo el tema de transmedia, proyectos transmedia y ley de propiedad intelectual, ¿cómo funciona? ¿Qué es transmedia? Pues distintos soportes. A lo mejor una película que tiene una parte de película, pero además hacen un juego, además hacen no sé qué. Punto a punto, ¿no? Claro, igual, es lo que hemos dicho antes del videojuego. Habría que ver cuál es la cesión de derechos que se hace en cada caso. Normalmente, como tú tienes los derechos, por ejemplo, la productora de la película tiene los derechos sobre las marcas, tiene los derechos sobre todo, va a ser la titular de los derechos para luego crear un videojuego con los mismos personajes, con las mismas marcas, con todo. Entonces, lo que se crearía es una obra totalmente nueva. No es lo mismo la película que el videojuego. Entonces, habría que ver luego en cada obra, digamos, los derechos que se han cedido para cada... Supongo que será de marca el tema también. Claro. La marca igual. La marca, si la productora ha registrado Crepúsculo, pues nadie puede hacer un videojuego sin autorización. Normalmente lo que se hace es que se cuidan de registrar esa marca en las diferentes clases en las que luego puede haber una explotación. En esos casos de producciones grandes, pues se cubre pues todo, desde las tazas de desayuno hasta todo tipo de merchandising, ¿no? Y incluido también los videojuegos. Sí. Una pregunta que, pues, perdona mi ignorancia. ¿El derecho de transformación es patrimonial o es moral del autor? Yo lo digo en el caso, por ejemplo, como nosotros trabajamos siempre para marcas, a veces se han hecho algunos contenidos, bueno, incluso un anuncio podría servir de ejemplo, que tú te dedicas un tiempo de tu vida a hacer una cosa prácticamente es como un pequeño corto cinematográfico y se lo pasa. Si no hay nada escrito que especifique nada, la marca tiene derecho, por ejemplo, al cabo de unos cuantos años a rehacer la pieza, a versionarla y demás, o tú conservas los derechos morales. Que si la empresa para la cual le ha hecho el audiovisual tiene derecho de transformar la obra, o tú como autor podrías demandar que no se pudiera transformar la obra sin tu consentimiento. Mira, te voy a decir a tu pregunta de derechos. Espera, a ver. En ese caso depende, entiendo que en ese caso es una obra por encargo, ¿no? Estamos hablando de una obra... Siempre. Los derechos, que no lo hemos dicho, los derechos morales, o sea, el derecho de transformación, como es aquí, es un derecho de explotación, ¿vale? Entonces, el derecho... En ese caso, entiendo que la empresa, al ser una obra por encargo, tiene cedido, incluido también el derecho de transformación, lo que puede... El autor es reclamar la integridad de la obra dependiendo del caso. O sea, en el sentido de, en una obra por encargo, por ejemplo, lo que estaba comentando Wilhelm, que sería un caso parecido, ¿no? El Wilhelm no podría reclamar que lo que él ha escrito en un momento dado, luego cuando se transforme no se diga que lo ha escrito él. ¿Entiendes? O sea, que luego en el derecho de transformación, cuando se haga esa transformación, tendrá que decirse quién es el nuevo autor de esa obra. O sea, solamente como autor tendría derecho solamente a reclamar que se dijera... O sea, que tú no eres el nuevo autor de eso. Vale, que yo de eso no soy. Sí, porque el derecho moral sobre la obra inicial sigue siendo el tuyo. O sea, sigue siendo, pero sobre lo que tú has creado. Si luego sobre eso se hace una transformación, tú no eres responsable de la transformación que se haga después. No sé si me explico. O sea, si tú escribes un artículo para una marca en un momento dado y luego ese artículo se transforma, o haces una creatividad para una marca y esa creatividad se transforma, lo que no van a decir es que la transformación también es tuya, sino habrá que atribuir esa transformación a quien la haya hecho a posteriori. Pero no puedo impedirles la transformación. No, porque has cedido ya el derecho anteriormente. No sé si... En cualquier caso se podría pactar lo contrario previamente. Claro, si se deja por escrito el contrato de cesión de derechos. Sí, si haces... Sí.
Si os parece, como tenemos un montón de dudas particulares, seguimos tomando algo por aquí. Nos vamos a quedar a hacer networking aquí en Utopicus. Muchísimas gracias, Joaquín, y también a Pablo, que ha sido muy entretenido.